25. Dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, no teniendo tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Muy bien, este estudio de hoy podemos titularlo: el evangelio produce gozo. El evangelio produce gozo. Uno de los resultados que ofrece el evangelio es el gozo. Cuando Dios llega a una comunidad, cuando Dios llega a una ciudad, Dios comienza a transformar la tristeza en gozo. El estudio de hoy nos confirma esto. Y vamos a ir meditando en este pasaje, así vamos a ir leyendo algunos versículos poco a poco. Y dice Hechos capítulo número 8, del versículo 5 hasta el versículo 8, dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, vemos ahora un avivamiento en la ciudad de Samaria. Vemos que Felipe comienza a predicar el evangelio allí. ¿Quién era Felipe? Felipe es un judío de habla griega, un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, uno de los 7 diáconos que escogió la iglesia primitiva para que trabajara, para que ministrara en la distribución diaria de los alimentos. En Hechos capítulo número 6 lo encontramos, en Hechos capítulo número 6, del versículo 3 al versículo 5, dice así:
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces vemos que Felipe está sirviendo ahí a las mesas, está trabajando en la distribución diaria, es uno de estos 7 diáconos de la iglesia primitiva. Sin embargo, ahora le vemos involucrado en la predicación del Evangelio. Recordemos que ha comenzado una gran persecución en Jerusalén contra la iglesia del Señor. Comienza una gran persecución y ellos comienzan a ir por diferentes partes. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, que hemos dejado atrás en el capítulo número 7. Y ahora dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, los apóstoles quedan en Jerusalén, mientras que la mayoría de la iglesia comienza a ir por todo Judea, por todo Samaria, pero mientras van predicando el Evangelio. Y esto nos enseña una cosa, de que a pesar de los dones, los talentos que Dios nos haya dado, es una responsabilidad de cada creyente de predicar el Evangelio. La iglesia de Jesucristo, toda persona ha sido llamado para predicar el Evangelio, para compartir las buenas nuevas con otros. Y lo vemos precisamente en la persona de Felipe, que comienza sirviendo al Señor, pero ahora le vemos que mientras está huyendo, él va predicando el Evangelio. ¿Quiénes eran los samaritanos? Israel se dividía en 3 regiones principales: Galilea en el norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. La ciudad de Samaria, la región conocida por ese nombre, llegó a ser la capital del reino del norte después de los tiempos de Salomón, cuando el reino de Israel se dividió en 2, quedando Israel en el norte y Judá en el sur, siendo la capital del norte Samaria y siendo Jerusalén la capital del sur. Sin embargo, fue conquistada Samaria por el año 722 aproximadamente por Asiria. El ejército asirio vino y se llevó cautiva a casi todas las personas que vivían en Samaria, en toda esa región. Se los llevaron cautivos y solamente dejaron allí las personas más pobres, personas bien ancianas, personas con diferentes enfermedades. Fueron lo que quedó allí. Una pequeña población de ese tipo de personas quedó en Samaria, y ellos luego repoblaron esa región con personas de diferentes países. Vamos a verlo en el segundo libro de Reyes, capítulo número 17. En el segundo libro de Reyes, capítulo número 17, versículo número 6, nos confirma este comentario que hemos hecho. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo número 17, versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 23, dice ahora el 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿Se dan cuenta cómo Israel, el ejército del norte, cayó ante los asirios? Y repito, por el año 722 antes de Cristo aproximadamente. Y ahora vamos a ver, que llevó cautiva a toda esa población a Asiria.
pero luego, como hemos dicho, repobló ese lugar con personas de otros países. Dice del versículo 24 al versículo 29, ahí mismo en el segundo libro de Reyes, dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Entonces vemos que efectivamente Samaria es poblada por personas que eran de otros países. Los judíos puros del sur, del reino de Judá, menospreciaban a los samaritanos, porque no los consideraban israelitas puros. Sin embargo, sabemos que Jesús, durante todo su ministerio público, su ministerio terrenal, Jesús fue a Samaria, Jesús predicó a los samaritanos. Jesús, ¿se acuerdan el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo número 4? Y cómo Jesús luego va a Samaria y les predica a los samaritanos. Jesús muchas veces usó incluso la vida de los samaritanos como un ejemplo de piedad, de bondad. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Donde el bueno de la historia es el samaritano que fue movido a misericordia. Es decir, que había un gran desprecio entre judíos y samaritanos. Los judíos se creían ser personas puros, israelitas, descendientes de Abraham, mientras que los samaritanos eran una mezcla de personas de otros países, de otras naciones. Sin embargo, vemos que Jesús les tuvo en cuenta, y que cuando Jesús ha resucitado, se ha aparecido a sus discípulos, y que Jesús va a ascender al cielo ante sus apóstoles, Jesús les encomienda que prediquen el evangelio en Samaria, cuando les dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que Dios o Jesús dio la orden a sus discípulos de predicar el evangelio incluso también en Samaria. Ahora, por la predicación de Felipe, Samaria escucha el evangelio y obedece. Dios hace muchos milagros entre los samaritanos. Vemos allí a Felipe predicando el evangelio y Dios obrando en la ciudad. Dios obrando en la ciudad. Hace muchos milagros. Y esta es la respuesta de una oración de los apóstoles. La encontramos en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo número 4, del versículo 29 y el versículo 30, encontramos el momento en el cual la iglesia primitiva, los apóstoles, comienzan a predicar en Jerusalén, pero le ha sido prohibido por los principales judíos predicar en el nombre de Jesús. Se lo prohíben predicar en el nombre de Jesús, y ellos hacen lo que todo creyente debe de hacer en el momento que está enfrentando una prueba. Ellos oran, se reúnen para orar, y entre las cosas que dicen lo siguiente. En Hechos capítulo 4, versículo 29 y 30, dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y ahora Felipe está en Samaria, está predicando el evangelio, y grandes milagros están ocurriendo. Dios está confirmando esta palabra, o Dios está obrando,
en favor de esta oración. Es una oración contestada. Los milagros confirman la predicación del Evangelio. Los milagros muchas veces siguen la proclamación del Evangelio, pero también es el cumplimiento de una profecía que el Señor y Salvador Jesucristo dijo en Marcos capítulo número 16, del versículo 17 en adelante, que podemos verlo ahí. Vamos a buscarlo en Marcos capítulo número 16, versículo 17 y hasta el versículo 20. Miren lo que Jesús dice de las señales que iban a seguir a los apóstoles, a la iglesia primitiva, a los creyentes. Dice Marcos capítulo número 16, versículo 17 al 20, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces vemos que Dios está ahí confirmando la palabra que está predicando Felipe en Samaria, y grandes milagros están ocurriendo en Samaria. Tanto así que dice el versículo 8, siempre dejen marcado Hechos capítulo 8, versículo 8, dice esto: así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo. Entonces el Evangelio produce gozo en el corazón humano. Vemos una ciudad, una región transformada por el poder de Dios, por el poder del Evangelio. El Evangelio es poder. Entonces vemos toda esa ciudad transformada por la predicación del Evangelio. Del versículo 9 al versículo 11 de Hechos 8 dice lo siguiente: pero, siempre que hay un pero va a hablar de otra cosa. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ahora vemos Simón el mago engañador. En los días de la iglesia primitiva, los hechiceros y los magos eran numerosos y también eran influyentes. Hacían maravillas, efectuando sanidades y exorcismo, y practicaban también la astrología. Sus magias quizás eran simples trucos para engañar a la gente, pero también puede ser que como hechiceros recibieran algún poder de Satanás. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 24, si quieren pueden buscarlo. En Mateo capítulo 24, versículo 24, encontramos palabras de Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, donde Jesús les está preparando, donde Jesús les está advirtiendo acerca del futuro, de lo que sucedería en el futuro. Y es también para nosotros en este tiempo. Dice Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ahí está Simón en Samaria, un hombre haciéndose pasar por algún grande, engañando a la gente, y probablemente grandes señales estaban ocurriendo en Samaria, de manera tal que la gente pensaba que era Dios obrando en la ciudad, porque probablemente Simón mencionaba a Dios. Mientras engañaba a la gente, Simón estaba mencionando a Dios, e incluso dice el versículo número 10 de Hechos capítulo 8, dice: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¿Cómo es posible
Dice también la Biblia en segunda a los Tesalonicenses, capítulo número 2, lo pueden buscar si lo desean. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo número 2, del versículo 9 hasta el versículo 12, dice, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 11, dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que no crean, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este pasaje que hemos leído es una profecía que aún no se ha cumplido. Es una profecía que tiene que ver con el anticristo, que él se va a levantar con poder del diablo. Ya lo hemos visto cuando Jesús lo profetiza en Mateo capítulo 24, versículo 24. Simón realizó muchas maravillas al grado que hasta algunos pensaron que era algún grande. Por sus poderes no venían de parte de Dios. Este versículo nos enseña lo equivocada que muchas veces pueden estar las personas en ciertos lugares. Porque hoy en día el cristiano, la iglesia, los seres humanos, somos muy dados a ir detrás de lo que parece milagroso, detrás de lo que suena como a señales, a prodigios, a milagros. Y muchas veces los milagros que estamos viendo no son de Dios y la gente dice que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Si Samaria es un pueblo que ahora tiene una relación personal con Dios y antiguamente estaban siendo engañados, pues ahí vemos también el cumplimiento de ese pasaje. Es por eso que debemos tener mucho cuidado con las señales, con los supuestos milagros que hoy en día vemos en muchos lugares. Miren lo que la Biblia nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo número 7, versículo 8 al 13, en los tiempos de Moisés. Éxodo, capítulo número 7, Éxodo capítulo número 7, del versículo 8 hasta el versículo 13, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara de delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, tenemos que, en estos tiempos tan peligrosos, tenemos que tener los ojos bien abiertos, nuestro corazón rendido a la palabra de Dios y no dejarnos engañar por ciertas señales, ciertos milagros que no vienen de Dios. Y ese es el ejemplo de Simón allí en Samaria, obrando lo que puede ser señales, milagros. Sin embargo, no venían de parte de Dios. Y aunque la verdad esté en manos de una pequeña minoría, sigue siendo la verdad. En el versículo 12 de Hechos 8, en Hechos 8, versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Noten ustedes que no dice niños, dice se bautizaban hombres y mujeres. Y Dios sabe diferenciar en su palabra
lo que es una mujer, lo que es un anciano, lo que es un hombre, lo que es un niño. Por ejemplo, cuando encontramos el pasaje donde Jesús multiplica los panes y los peces, ese pasaje nos dice que comieron como 5,000 personas, en ese caso, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Se dan cuenta cómo Dios se especifica? Sin contar mujeres y niños. Sin embargo, hoy en día vemos que se están bautizando niños y que no es bíblico. Dice este pasaje, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, y especifica hombres y mujeres. Ya nosotros hemos hablado acerca del tema del bautismo, y todos sabemos que el bautismo es una representación, es un drama donde hacemos visiblemente lo que ocurrió en nuestra vida el día que recibimos a Cristo. El día que recibimos a Cristo, morimos con Cristo, nuestro viejo hombre quedó sepultado con Cristo y resucitamos con Cristo. Es un nuevo nacimiento en el día que creímos. Todo eso ocurrió en nuestro ser. Y entonces en el bautismo estamos dramatizando eso que ocurrió en nosotros el día que creímos. La palabra bautismo significa inmersión, zambullido, sumergido. Pero un niño no ha escuchado el evangelio, un bebé de 2, 3, 4 meses, no ha escuchado el evangelio, no ha muerto con Cristo, no ha resucitado con Cristo. Entonces no puede dramatizar algo que no ha ocurrido. Los samaritanos gozosos dan el paso de fe. Nos describe que el creer en el evangelio conlleva también a obedecer, o sea, realizar todo lo que Dios dice en su palabra. Samaria escucha el evangelio, está gozoso, viendo las señales, viendo los milagros de Dios en Samaria, y ahora decide obedecer. Por eso es que vemos que se bautizan hombres y mujeres. Samaria, recordemos que es un pueblo idólatra, sin mucho conocimiento de Dios, del Dios verdadero. Sin embargo, escucha el mensaje de Dios, lo recibe con gozo, cree y obedece. El mismo Jesús dice en Juan capítulo 4, cuando Jesús está conversando con la mujer samaritana, nos deja ver de que realmente los samaritanos no tenían un conocimiento acerca del Dios verdadero. Dice Juan capítulo número 4, versículo 20 al versículo 22. Dice, esta es la mujer samaritana, le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Recuerden que los samaritanos eran una mezcla, eran la mayoría personas que venían de otros países, de otras regiones, y que ellos cada uno traía su religión, traía su adoración, traía sus ídolos, y que Samaria, en los lugares altos, allí ellos edificaban sus altares y ofrecían sus holocaustos a los dioses que habían traído desde sus países de orígenes. Jesús ahora dice en el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, este pueblo idólatra escucha el evangelio, cree y obedece. Inmediatamente obedece. La fe verdadera obedece. La fe verdadera es esa fe que cambia nuestro ser, que afecta nuestra vida y que deja en el corazón de ese creyente el deseo de cumplir al 100% lo que Dios dice en su palabra. Aunque muchas veces no lo hagamos al 100%, pero sí debe de estar ese deseo en nuestro corazón de hacer lo que Dios dice, aunque muchas veces no lo hagamos. Dice Hechos 8:13, el versículo 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora vemos que Simón cree al evangelio, Simón cree a la palabra de Dios, Simón se convierte en un nuevo creyente, en un nuevo discípulo, se bautiza y deja de ser un engañador, o se convierte de engañador a un creyente, a un cristiano. Simón comienza a dar los primeros pasos de la vida cristiana,
Se bautiza, pero necesita seguir creciendo, seguir madurando, seguir aprendiendo las cosas que Dios ha dejado escritas en su palabra. Dice ahora del versículo 14 al versículo 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Los apóstoles oran para que ellos reciban el Espíritu Santo. Los cristianos judíos, los judíos, incluso los apóstoles, dudaban si a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos o a los medio judíos como eran los samaritanos, ellos dudaban si ellos podían recibir también el Espíritu Santo. Y no fue hasta que Pedro tuvo ese encuentro con Cornelio en Hechos capítulo número 10, que los apóstoles se convencieron por completo de que el Espíritu Santo era para todos. Recordemos también que Juan fue el que se acerca a Jesús en el momento en el cual Jesús estaba ya para descender a Jerusalén, para celebrar la semana de la pasión y la muerte de Jesús. Jesús le envía a 2 de sus discípulos para que vayan a una aldea de los samaritanos para que les reciba allí. Y esa aldea de los samaritanos no deja que Jesús llegue, reprende a Jesús o cierra sus puertas para el Hijo de Dios, para Jesús. Y Juan y Jacobo dicen: Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y Jesús le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Ahora, sin embargo, Juan, este mismo Juan, va con Pedro allí a donde estaba Samaria, y va allí para orar por ellos. Ahora, por lo general, el Espíritu Santo viene sobre una persona en el momento en que cree. En el momento en que una persona escucha el Evangelio y cree, en ese momento viene el Espíritu Santo sobre el creyente. En ese momento la persona pasa a ser templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace toda esa obra que hace en la vida del creyente, produciendo el nuevo nacimiento, la regeneración, la justificación y también ese proceso de santificación. Todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, pero es en el momento en que creen. Dice Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1, los versículos 13 y 14 lo confirman. Y Efesios sí es una carta doctrinal. Efesios es una carta doctrinal donde nosotros sacamos doctrina. El libro de los Hechos es un libro histórico donde no podemos sacar doctrinas de ese libro de los Hechos. Sí sacamos principios para nuestra vida. Hoy en día somos la iglesia que somos continuidad de la iglesia del libro de los Hechos, pero las cartas doctrinales son estas. Dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que en el momento en que una persona cree en el Evangelio, cree en Cristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a habitar en el creyente. Cuando Pablo escribía a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 2 y después el versículo 5, dice Pablo, un poquito para ubicarnos en el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo fue a esta región de Galacia y predicó el Evangelio, muchas personas creyeron y ellos recibieron el Espíritu Santo, pero detrás de la predicación de los apóstoles a esta región de Galacia llegaron judíos enjudaizantes,
judíos que le decían a los creyentes que tenían que practicar el judaísmo, toda la ley del judaísmo, de la circuncisión, de guardar todos esos mandamientos y ordenanzas que eran ceremoniales, etc. Y ahora Pablo les llama la atención porque están siguiendo un evangelio diferente. Y les dice en Gálatas 3, versículo 2, dice Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice ahora en el versículo 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace... ¿Sí? Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto, por el oír con fe. Entonces, lo que queremos confirmar es que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente en el momento en que cree. Ninguno puede dar el Espíritu Santo imponiendo las manos. Dios no tiene secretarios, Dios no tiene administrador, nadie puede darle órdenes a Dios. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, que todo ser humano, cualquier ser humano, en cualquier lugar del mundo, puede ir a Dios a través de Jesús. Dios no tiene secretarios, Dios no tiene intermediarios, porque hoy en día vemos predicadores, personas decir: bueno, ¿cuántos de ustedes quieren recibir el Espíritu Santo? Levanten la mano. Bueno, ahora, reciban, más para este, más, recibe. Eso es falso. Eso es falso. Entonces, esa persona se convierte en el Dios de Dios. Esa persona es el intermediario. Esa persona le da órdenes a Dios, administra el Espíritu Santo, lo reparte como Él quiere. Eso es falso. El Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente en el momento en que cree. Como se proclama el Evangelio y esa persona ya es bautizada con el Espíritu Santo. Esto que ocurrió en el libro de los Hechos, que vemos que los apóstoles vienen de acá de Jerusalén, vienen acá a Samaria, oran por ellos, le imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo, es un hecho, eso ocurrió, pero no podemos sacar de eso una doctrina. Fue un hecho aislado, fue algo que ocurrió, pero que no es para practicarlo la iglesia hoy en día. Fue algo que ocurrió y quedó ahí, y que de donde sí sacamos doctrinas para la iglesia es por medio de las cartas del apóstol Pablo, que eran cartas doctrinales, que eran cartas para corregir deficiencias doctrinales en las iglesias. Ahora, hoy en día se está derramando un falso espíritu en algunos lugares y le llaman, algunos teólogos y estudiosos le llaman, de estos movimientos, le llaman el Kundalini. Después pueden investigar y buscarlo en internet para que se den cuenta de que sí es cierto que se están moviendo, que hay manifestaciones, que hay cosas que están sucediendo, pero que no son de Dios. Recuerden a Simón el Mago. Simón el Mago es un ejemplo de eso. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y falsos maestros y harán grandes señales, prodigios y milagros y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenemos que tener mucho cuidado siguiendo estos tipos de movimientos. Y sí creemos en un Dios que todo lo puede. Sí creemos en un Dios que obra milagros, como los hizo Felipe. Pero esos milagros confirman la palabra de Dios. Van detrás de la predicación del Evangelio. Cuando bajaron a Jesús el paralítico por el techo, que venían para que Jesús sanara al paralítico, lo primero que Jesús le dice es: tus pecados te son perdonados. La gente comienza a decir: ¿cómo es esto? Que este también tiene poder para perdonar pecados. Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, entonces dice Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, entonces le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces el milagro es para confirmar la palabra de Dios, porque algún día nos tenemos que morir. Volviendo a Hechos capítulo número 8, del versículo 18 al versículo número 24, dice así. Hechos 8, del versículo 18 al 24, dice:
Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora, lo que el dinero no puede comprar. Simón pensó que podía comprar el poder del Espíritu Santo y luego administrarlo como él quisiera. Luego él decir: venga, tú recibe. Simón pensaba eso, pero hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. Hoy en día con dinero se puede comprar medicinas, pero no salud. Hoy en día con el dinero se puede comprar una cama, pero no el sueño. Con el dinero se puede comprar un crucifijo, pero no a Jesucristo. Con dinero se compra una mujer, pero no una esposa. Con dinero se puede comprar una Biblia, pero no el cielo. Con dinero se puede comprar una cruz, pero no la salvación. Mucha gente piensa que todo se resuelve y se puede conseguir con dinero, pero hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. La única manera de recibir el Espíritu Santo es hacer lo que Pedro dijo a Simón en el versículo 22, donde dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ninguna cantidad de dinero puede comprar la salvación. El perdón de pecados y el poder de Dios se obtiene mediante el arrepentimiento y la fe en el Señor y Salvador Jesucristo. El gozo que tanto buscamos los seres humanos por todas partes está al alcance de todos y a coste cero. La felicidad no es cara. Ahí están los samaritanos recibiendo por gracia ese gozo como resultado del Evangelio llegando a la ciudad. Como dice el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad, como consecuencia del Evangelio. Simón deseaba comprar el don del Espíritu Santo. Esto era un error condenatorio, ya que de ninguna manera armoniza con el estado de gracia. Es decir, que todo lo que Dios nos da es por pura gracia. No lo merecemos, no es por esfuerzo propio. Nada hicimos para ganarnos la salvación. Nada podemos hacer para ganarnos el favor de Dios. Es por gracia, y mucho menos por dinero. Es por gracia, un regalo que Dios nos da que no merecemos. Ahora aprendemos una lección de este pasaje sobre la vida de Simón. Él dice en el versículo 24, la parte B, él dice: rogad vosotros por mí al Señor, rueguen por mí, oren por mí. Si alguien nos reprende por algún error, es para nuestro propio bien. Debemos reconocer la falta, arrepentirnos de inmediato, orar, pedir a Dios que nos perdone y rogar a los demás que oren por nosotros. Simón, como un nuevo creyente, como una persona que está comenzando a caminar con el Señor, tiene muchas dudas en su caminar con Cristo. Probablemente Simón, como dice aquí el pasaje que él creyó, probablemente Simón ha experimentado el nuevo nacimiento, ha sido bautizado en agua, pero le faltaba seguir creciendo, seguir madurando, seguir conociendo más doctrinas de la palabra de Dios, seguir conociendo más atributos de la persona de Dios. ¿Qué quiero decirles? Que debemos ser pacientes con los nuevos creyentes. No podemos esperar de que una persona que se acaba de convertir al Señor va a tener el mismo nivel, la misma madurez espiritual que personas que llevan 10, 15, 20 años en el Evangelio. Debemos ser pacientes con los nuevos creyentes y debemos de tener claro que van a cometer errores,
van a fallar. Si nosotros que llevamos muchos años en los caminos de Dios cometemos errores y fallamos, mucho más el nuevo creyente. Termina el versículo 25 de Hechos 8 diciendo, y ellos, es como termina un punto ahí. Simón dice, bueno, rueguen por mí, y termina un punto ahí, acaba esa historia, y ahora dice otra cosa. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Es decir, mientras los apóstoles están de regreso a Jerusalén, mientras van, son testigos de la resurrección de Cristo. Van compartiendo el evangelio, van predicando la palabra de Dios mientras van. Bueno, ¿qué aplicación podemos darle a nuestra vida o de estos pasajes podemos sacar para nosotros hoy en día? ¿Qué principios podemos sacar? Bueno, vamos a comentar algunas cosas que aprendemos de este pasaje que hemos estado meditando en él. ¿Qué debemos hacer nosotros con respecto a este pasaje? Bueno, lo siguiente, y a pesar de que después voy a dar una oportunidad para que ustedes comenten algo que tal vez no he dicho y podamos ampliar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. En primer lugar, debemos hacer discípulos mientras vamos. Recuerden la orden del Señor de la Iglesia que es para todos. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta cómo después del bautismo no termina todo? Hacer discípulos, bautizándolos, y después que está bautizado dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y en ese caso estaba Simón. Simón había creído, se bautizó, pero todavía tenía muchas dudas, tenía muchas lagunas acerca del cristianismo y pensaba que el Espíritu Santo se podía comprar con dinero para después dárselo al que él quisiera. Pero queda todavía esa parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, etcétera, etcétera. Ahora, algunos comentaristas dicen que esa expresión, ir por todo el mundo, significa mientras vamos. O sea, yendo, mientras vamos aquí, mientras vamos allá, que hagamos discípulos. Que tengamos como una meta discipular a otros, predicar el evangelio, compartir el mensaje del evangelio con las almas que nos rodean. Aprendemos también de este pasaje que el mundo de hoy necesita de muchos Felipes. El mundo de hoy necesita de muchas personas como Felipes, gente comprometida con Dios, gente que se ponga en las manos de Dios para ser un canal de bendición para otros, para proclamar el evangelio en los corazones de aquella gente que nos rodea y no tiene al Señor. Aprendemos también que el evangelio es algo que produce gozo en nuestros pueblos. El mundo necesita ser transformado por el poder del evangelio. Solamente el mensaje de la cruz es capaz de traer felicidad a los lugares donde hay tristeza. Solamente el mensaje de la cruz es capaz de traer amor a los lugares donde hay odio. Es capaz de traer paz a los lugares donde hay guerra. Solamente la predicación del evangelio, la proclamación del mensaje de la cruz es capaz de traer salvación a los lugares donde hoy en día la gente vive como en sombra de muerte, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Entonces nosotros debemos también de sumarnos a una generación que se pone en las manos de Dios, que predica el evangelio y que está dispuesto a llevar esa buena nueva de gran gozo a la gente que no le tiene. Imitemos a Felipe. Dejemos las discusiones tontas que muchas veces está enredada la iglesia y proclamemos el mensaje que trae esperanza, que trae salvación en nuestros pueblos. Porque muchas veces la iglesia, estoy hablando de la iglesia mundialmente, está por años ahí metida en cuestiones teológicas, doctrinales, que al final no van a llevar a ningún lugar, en discusiones, y estamos dejando lo más importante, que es proclamar el evangelio, que es predicar el mensaje de salvación. Y eso sí lo encontramos muy clarito en la Biblia, y que es una orden que el Señor de la iglesia ha dado a todo creyente. La iglesia está entretenida muchas veces en ver qué está haciendo aquel, en ver qué.
en pequeñas cositas que no son importantes y que estamos dejando lo verdaderamente importante, proclamar el Evangelio. Aprendemos también que debemos ser pacientes con los nuevos creyentes. Debemos ser pacientes. Debemos de tenerlo claro de que la gente va a cometer errores.